Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Rigoberto Rodríguez. Hoy tenemos un programa interesante. Le animo para que se mantenga en este dial, ya que esta emisora tiene una característica singular: fundamentar a la iglesia panameña en la palabra del Señor. Y hoy tenemos un programa, está con nosotros, hoy tenemos un piloto en tierra, está el capitán, nuestro hermano Ricardo Martís, también está a la mano derecha el pastor Freddy Bear. Le damos gracias a Dios, también el fiscal quedó por ahí, que venía por ahí, así que le estamos esperando, porque este tema de hoy es algo que nos llama a nosotros a reflexionar. ¿Por qué? Porque esta es una mujer que, mire, Dios le hace un milagro, le resucita un hijo, y después, más adelante, el profeta se le acerca, el profeta Eliseo, y le dice: vete de tu tierra y de tu lugar donde estás, porque viene una hambruna. Y a veces nosotros, como hijos del Señor, pensamos que por servir a Dios no van a venir dificultades, no van a venir problemas, no vamos a pasar por crisis, pero el tema de hoy, Dios te lo devuelve todo. Vamos a este primer cambio y no se aparte del dial, porque este es un tema actual, que de una u otra forma pasamos por momentos difíciles, pero hoy la palabra nos trae consejos sobre esta situación. Hola, saludos, habla Mariano Rivera y queremos promocionar a esos hombres de integridad, hombres que han dado la cara por la palabra, hombres que han dado la cara por la fe, hombres que han dado la cara por la justicia, hombres que han dado la cara por la verdad, y eso es lo que promovemos. Ha sido una emisora en la cual ha motivado, ha esforzado a esos hombres que le creen a un Dios vivo. Salimos adelante creyendo que hay un Dios que guía nuestros pasos. Bendiciones a los escuchas. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. De regreso, este es su espacio Hombres de Integridad, y hoy tenemos un tema muy actual, como les comentaba antes, porque Dios te quiere devolver todo, y siempre usted tiene que estar consciente cuando el Espíritu de Dios le permite escuchar un programa de radio, estar pendiente de lo que Dios tiene los planes para uno, es porque el Espíritu de Dios te quiere hablar y Dios quiere ministrarte en esta mañana. Me gustaría leer en la palabra del Dios en Segunda de Reyes, capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Mira este milagro que Dios le hizo a esta mujer, ¿no? Diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Mire, después de que Dios le hace ese milagro, ahora el profeta le dice: vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Ni le dice el lugar, o sea, ve a ver dónde tú consigues, y usted y yo sabemos las consecuencias de la mudanza. Sigo leyendo el verso: porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. O sea, que ya tenía que arreglar sus maletas. Mira el verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Mire qué lugar, un lugar difícil, lejos de su tierra esta mujer judía, al lugar con los filisteos. Sigo leyendo. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Se acerca la mujer al rey, ¿eh? Mira lo que dice el verso 4. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mire, Eliseo le está contando al profeta Jotán todos los milagros y maravillas que Dios había hecho, pero mire lo que dice el verso 5. Y mientras él estaba contando al rey, Jesse
cómo había hecho vivir a un muerto, el milagro que le había hecho a la mujer, he aquí que la mujer, mire, que no es casualidad en Dios, he aquí a la mujer a cuyo el hijo había hecho vivir. Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Mire cómo Dios devuelve todo, la historia nos narra, mire. Y preguntándole el rey a la mujer, escucha mujer, hermano, a lo mejor vas en tu auto, y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, del cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda nuevamente de estar aquí con ustedes. Acuérdense que estamos los lunes también a las 1 de la tarde en la emisora amiga Osana Capital, a veces compartiendo el mismo tema que compartimos aquí, o a veces no, algo que Dios pone en nuestro corazón. Y damos gracias a Dios porque la palabra nos habla primeramente de esto de la pérdida, estos momentos en los cuales uno tiene que perder cosas para ganar otras. Y a veces uno cree que perdió algo, pero no te das cuenta que no estás perdiendo nada, estás ganando. En Dios siempre todo lo que nos pasa es ganancia. Y mira, Rigoberto, yo iba a hablar de este mismo punto de vista, de este mismo texto, el verso 1, mira cómo lo dice la versión de la NBI. Dice: ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país. Y a veces vemos, somos tan espirituales que achacamos cosas, situaciones, problemas, pérdidas al diablo. Y en este caso la Biblia es enfática y dice que Dios mismo había ordenado esa hambre. Y a veces pasamos por situaciones y creemos que no es culpa de quién sabe qué pecado he hecho o qué pecado ha cometido mi familia, y algunos somos tan espirituales que vamos de que pecados ancestrales y pecados de descendencia, de generaciones y ese tipo de cosas, y no nos damos cuenta que son cosas que el mismo Dios permite, que Dios está permitiendo. Algo Dios te quiere mostrar por el cual Él está permitiendo lo que tú estés pasando, lo que tú hayas perdido. Hay un propósito de Dios, no le achaques nada al diablo, acháquele las cosas al Señor. Sí, es importante eso que dices, Pastor Freddy, Pastor Rigo, que muchas veces nosotros, Dios nos exprime, Dios nos pone como el aceite de oliva, mete las olivas a la prensa de oliva y lo que sale de esa prensa de oliva es un líquido que parece rojizo como sangre. Por eso Jesucristo, cuando fue a orar ahí a Getsemaní, gracias, que queda frente, usted va a Getsemaní hoy en día y están los árboles ahí de hace no sé cuántos miles de años, están ahí. Árboles que vieron el llanto, el lloro de Jesucristo y la sangre salía por los poros. Dios nos exprime como las olivas y sale primero ese líquido rojizo y después ese líquido, cuando se vuelve a procesar, se vuelve a imprimir, a presionar, sale entonces el líquido que parece el oro. Y es como Dios quiere nosotros procesarnos de un estado en el cual estamos literalmente, entre comillas, verdes, como la oliva, espiritualmente, pero Dios nos va avanzando de estado en estado hasta que nos hace precioso como el oro, y por eso son las pruebas, esas pruebas que vienen a nuestra vida, la prueba que vemos en este capítulo de la Biblia, que vino una hambruna, una prueba que lo que hace es procesarnos a un mejor estado espiritual. Nos damos cuenta que nosotros como hijos del Señor tenemos que estar alerta de los movimientos del Espíritu de Dios. Amén. Y a veces pensamos que como pueblo de Dios no debemos pasar por prueba, o como por ser hijo de Dios, esta mujer podría decir: no, yo soy hija de Dios, ya Dios me hizo el milagro de resucitar a mi hijo, así que yo no voy a pasar más por pruebas, ya yo voy a vivir una vida súper feliz. Cuando vemos que le sale el profeta Eliseo enfrente y le dice: bueno, Dios te dio ese milagro días atrás, ahora Dios te dice que te vaya. Y lo más interesante es que el profeta no se va, ella se va sola y se traslada. Y yo pensaba, mientras el pastor Freddy, y más lo que me resaltaba lo que hablaba también Ricardo, de que
En muchas ocasiones esto es una conducta repetitiva de Dios, porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quería fortalecer el carácter de la tsunamita, que ella siguiera confiando en Dios, y vemos que así fue la historia de José. José se le muestran los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y él no empezó a orar: Señor, que no vengan los 7 años, Señor, por favor, que no vengan los 7 años. Y es como hablábamos cuando hablamos del tema también de las señales del fin. Las profecías están de que en Mateo 24 van a venir, pero Dios no nos manda que oremos que las profecías no se cumplan, sino que nosotros tengamos aceite, que estemos preparados, porque la mujer sabía que la voz profética que le estaba dando Eliseo se iba a cumplir. Ella no dudó, ella fue obediente a la voz profética que le dijo: ven, sal, porque Dios va a preservar tu vida. ¿Y a qué lugar la manda? A vivir con los filisteos, siendo hebreo, cuando todos sabemos, a la luz de la palabra y a la luz de la historia de la humanidad, que el pueblo judío es un pueblo perseguido, ha pasado por situaciones difíciles, y más en los lugares donde no ha sido su tierra, pero Dios ha hecho una promesa para ese pueblo, y es el consejo de usted y para mí hoy, de que nosotros veamos a Dios con lo que Dios dice de ti, con lo que Dios dice de nosotros, que a pesar de cualquier adversidad, porque a veces sucede que hemos perdido la salud, y Dios te trajo esta mañana esta palabra donde la salud va a ser devuelta en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mira esto también que me llama la atención, que si lo vemos desde este punto de vista, eso también era un milagro. Ya había recibido esta mujer el milagro de resucitar al hijo, y este es un milagro también, porque si no hubiera pasado hambre. Si el profeta no aparece y le da palabra a ella, le habla de parte de Dios y ella obedece, hubiera pasado hambre. Claro. Entonces, al ella salir de ahí, mi opinión es que ese es un milagro también. A veces tenemos que salir, muchas veces, de ciertos lugares para poder preservar la vida. El quedarse en muchas ocasiones nos causa más dificultad, porque hay gente que no quiere soltar. Está como un testimonio de una hermana que el esposo fumaba, y el esposo fumaba, y ella también a veces, tú sabes, fumaba, y el Señor le dice: mira, yo quiero liberarte de eso, y yo quiero que tú dejes de fumar. Y dice que ella agarró el cigarrillo y lo puso el cigarrillo, porque la palabra dice que alguien le dijo: tú tienes que pararte en la palabra para dejar el vicio. Y ella agarró y se paró encima del cigarrillo y dijo: hasta hoy fumo. Y se rompieron las cadenas del vicio. No, ya esa es súper espiritualidad, ya. Sí, pararse encima del cigarrillo para echarlo. Pues entonces, los hombres que están escuchándonos, y es la mujer, en el caso, la prueba que va a hacer, entonces se va a parar. No. Yo pienso que hay que ser también sabio, ¿no? En que no tomar las cosas así tan literalmente. En este caso sí, esta mujer tomó una decisión de obedecer al profeta, a la voz de Dios, y a veces cuesta, porque yo me imagino, viéndolo así, analizando el entorno un poco, siendo un poco teólogo, o sea, deja su familia, deja sus amistades, deja su zona de confort, deja sus cosas, por irse, como tú dijiste, Rigoberto, a una tierra totalmente extranjera. Y él no le dice ni a dónde vaya, sino le dice: dale a donde puedas. A donde puedas. Amén. Es importante cómo Eliseo, Dios habla a través de Eliseo, porque Dios usa a sus profetas. Por eso el hombre de Dios y la mujer de Dios son los primeros que debemos respetar a las personas, a los pastores, a las pastoras que Dios ha puesto en nuestro entorno, porque Dios los ha puesto como ángel de Dios para protegernos. Y Eliseo, Dios habla a través de Eliseo y le da el permiso, le da el salvoconducto para que ella salga de Israel y vaya a donde pueda a pasar la hambruna. Abraham descendió a Egipto sin permiso de Dios. El padre de la fe descendió a Egipto sin permiso de Dios. Entonces él no fue sin permiso, y allá casi le roban a la mujer, Faraón, el mismo Faraón, hasta que Dios tuvo que intervenir y aparecerse en sueños y asustar a Faraón, y Faraón le dijo: esa era tu mujer, y que sí, pero que tú me dijiste que era tu hermana, y que bueno, sí, que también somos medio hermanos. Pero dice: pero tú me pusiste a que Dios me guillotinara ahí por eso. Amén. Vente, oro, plata, ganado, bebete, para redimir ese pecado y sácala de aquí. Los escoltaron fuera. Pero en esta ocasión el profeta le da el salvoconducto y el permiso a ella para que ella pueda irse donde pueda. Y ella decide irse donde los filisteos. David huyó de los filisteos en tiempo de persecución de Saúl. Ese era otro momento. Y dice que la única forma que él
pudo entrar allá, que no lo guillotinaran, que no lo mataran, fue haciéndose loco. Así es. ¿Por qué? Porque dice que los filisteos tenían a los locos por profetas. Y aquí el tema da una vuelta en círculo, ¿no? Amén. Dice que lo tenían por profeta. Y dice que David dice que la baba le salía de la boca, los mocos, haciéndose loco. Y dice que escribía en las puertas de las casas. Quizá la gente cuando lo veía escribiendo, ¿a quién le gustaría que agarrara a alguien un cuchillo o algo así y te escribieran en la puerta de la casa? Pero cuando vean loco, los filisteos, escribiendo en la puerta de la casa, oye, deja ese man para ver qué escritura está poniendo ahí. A lo mejor está poniendo una bendición en la casa. Y quizás a lo mejor la Biblia no habla de eso y no quiero añadir, pero sepa Dios, quizás hasta le daban comida y le daban alguna ayuda ahí porque el loco había escrito en la puerta de ellos y era profeta. Amén. Entonces nos damos cuenta de que este lugar que la mujer se va por causa de la voz profética, por causa de lo que le dijo Eliseo, vete a los filisteos, y nos damos cuenta que era una tierra hostil, no era un ambiente fácil. Y nosotros que Dios nos manda a vivir por fe, y más en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde hay muchas situaciones reales que se están dando, y hay cosas que ayer me llamaron también de una joven que perdió el trabajo de muchos años, la despidieron. Y yo solamente le pude dar este pasaje. Yo le decía, mira, estamos en tiempos donde Dios hace milagros y donde Dios puede restaurar lo que para ti y para mí puede ser pérdida. Porque en muchas ocasiones, hermano Ricardo y Freddy, a veces dejar de perder, dejar de ganar no es perder. Amén. Dejar de ganar no es perder, porque a veces queremos que siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que ir ganar. Pero ella supo esperar esos 7 años allá con los filisteos, y cuando vuelve, viene entonces el milagro de parte de Dios. Y qué casualidad, porque en Dios, amado hermano, no hay casualidad, son oportunidades que Dios da. Qué casualidad que en el momento que ella llega a palacio, y en la vez pasada nos comentaba el hermano Ricardo, y me gustó eso, que él habló que cuando a lo mejor la mujer llegó a palacio, ella sabía de que ahí algo Dios iba a hacer por ella. Algo iba a hacer Dios por ella. Y qué cosa que no es casualidad, que ahí Jesse le está contando a Jotán, oye, mira, hubo una mujer, un milagro que Dios hizo, y ese milagro que hizo Dios hace tiempo atrás fue la puerta de entrada para ella recibir la bendición de parte del Señor. Yo pienso y quisiera un día que Dios nos diera la oportunidad, hermano Martís y Rigoberto, o sea, hablar de este caso de Jesse. Jesse es un personaje un poco controversial porque vemos al final de su carrera, al final de su destino, o sea, lo triste que es el final de Jesse y haber estado con el hombre de Dios ahí y al final el desenlace que tiene su vida. Entonces vemos aquí también que en Dios, como tú bien lo dijiste, Rigoberto, nunca hay pérdida. Ella se mueve de su zona de confort, se mueve a un lugar totalmente hostil, como tú bien lo dijiste, y después vuelve y regresa. Ven acá, si yo estoy acostumbrado ya a estar entre los filisteos. Es que nuestro Dios, su Dios y mi Dios no se olvida. Dios siempre nos tiene en cuenta. Y mira, eso que trae Freddy aquí, lo pone sobre la mesa, es un tema bien candente, tanto en el campo cristiano como en el campo judío, campo hebreo. Segunda de Reyes capítulo 5 habla que cuando Giesi, el milagro de Naamán, que Naamán se tiró al Jordán tantas veces y después salió y su lepra fue limpiada, tanto es así que dice que la gente se le quedó viendo, pero si tú tienes la piel de un niño, no un tipo que ha guerreado bajo el sol tantos años, y fue limpiado, pero Giesi después va y trata de recoger la ofrenda que había traído Naamán. Coge coima. Porque el profeta no la agarró porque no era momento de agarrar eso. Y la agarra, y cuando el profeta le pregunta de dónde viniste, porque la escondió, y él le mintió, le dice, no, yo vine... Y dice, no, porque agarrate lo de Naamán, la lepra de él se te pegó. Santo pero Dios. Vemos en este capítulo, eso que pasó en el capítulo 5, pero vemos en el capítulo 8 que hay un Giesi que está hablando con el rey, que está hablando las maravillas que Dios trae para testificar. Porque María Magdalena fue llamada a testificar y movió cielo y tierra. Y Giesi lo vemos aquí testificando. Y hay una cosa que sí estamos seguros: ningún rey se hubiera reunido con un leproso para que el leproso le diera lo testificara ahí mismito en su cámara. Así que hay una gran pregunta que solamente Dios nos la va a responder en el reino de los cielos, y parece que Giesi quizás
hay luces de que quizás él fue limpiado de su lepra posterior por la oración del profeta en el nombre de Jesús, porque lo vemos que está testificando en el verso 4 con el rey. Así es interesante, pero a mí me gustaría citar Joel 2.25, y es una de las palabras que el Señor nos ponía en esta mañana sobre esto de la restitución. Dice Joel 2.25, yo, hablando Dios, yo os restituiré los años que comió la langosta. Porque ¿qué pasa? Esto de las pérdidas, cuando muchas veces pasamos por estas situaciones difíciles, estos momentos donde pensamos que perdemos todo, a veces hasta la salud, a veces nos hemos hecho hasta esclavos de un medicamento, que si no tomo este medicamento no puedo dormir, o tengo que tomarme este medicamento a tal hora para que no me pase esto. Entonces en muchas ocasiones estamos como que ya hemos aceptado nuestra condición, pero en esta mañana Dios trajo esta palabra de devolverte, porque Dios, Jesucristo de Nazaret, te puede devolver tu salud. Y si estás ahora mismo pasando por otra situación, a lo mejor no es la salud, estás en la cárcel, Dios puede tener ese milagro reservado para ti y devolverte lo que tú pensabas que era pérdida, o si es en el área del trabajo, en el área económica, los negocios, Dios puede hacerlo cuando nosotros tomamos las actitudes que tuvo esta mujer. Esta mujer fue una mujer de fe, obediente, y de creer de que Dios podía devolverle, porque ella bien se podía volver de nuevo a Israel y no ir donde el rey. ¿Por qué ella se acercó al rey? A ver, porque ella dice, ven acá, Dios me sacó 7 años y me está trayendo algún milagro ahora que no tengo, Dios puede hacer. O sea, lo que ella tenía, lo tenía que haber perdido. O sea, si nos ponemos en el plano de ella, en el momento de ella, o sea, después de 7 años, ¿qué vienes a pedir? ¿Qué vienes a pedir si ya tú te fuiste por 7 años? Perdiste todo. Perdiste todo. Y más, el rey le restituye todo nuevamente. Es que es nuestro Dios, y su Dios, hermano, que nos sintoniza, es un Dios que paga con intereses. Aleluya. Mira, el profeta es profeta porque el tipo, Dios le habla. Wall Street, con todos sus indicadores, computadoras y todo, dice que la economía es el arte de predecir lo que sucedió ayer. Sí, si tú puedes saber, un economista dice, si una grande empresa tiene unos economistas que le pueden decir lo que sucedió ayer, ellos están felices para proveer lo que va a venir mañana. Giesi le dice a esta mujer en el verso 1, va a venir el hambre por 7 años en la tierra. Y ella en el verso, cuando regresa, dice que vinieron los 7 años y le dice, la mujer se levantó, hizo como el varón le dio y se fue con su familia y vivía en los filisteos. Y dice que en el verso 3, pasados los 7 años, la mujer regresó de la tierra a los filisteos de Israel. Ella no esperó el indicador de Wall Street. Ella dijo, al 7º año esto se acaba. Y el profeta es profeta porque en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 13 y 14, a los hermanos que les gusta apuntar. O la hermana se le acaba de caer la pialla que está oyendo. Dios tiene una bendición para ti. Y dice en el verso capítulo 4, 13, 14, Eliseo, Dios le había hablado todo esto que venía, todo lo que iba a venir en el verso 8, porque cuando la primera vez que se aparece esta mujer delante, que Giesi la trae, ¿qué haremos por ella? Él lo primero que le preguntó, ¿quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? Porque él había visto esta situación. Mas Giesi, que tenía una estatura espiritual menor, decía, no, es que ella no puede tener hijos. Él nada más estaba viendo lo que tenía enfrente. Este otro hombre estaba viendo 4 capítulos de la Biblia delante, en el tiempo, en el kairos de Dios. ¿Sabes que mientras Martí hablaba, hay un testimonio que me contó mi esposa, y yo me gustó el testimonio porque Dios hace cosas impresionantes. La mujer no puede tener hijos. Escucha, la mujer no puede tener, ya va, se hace las pruebas de in vitro para tener todas las herramientas que se hacen para quedar embarazada con la medicina. Pero Dios le había hablado que le iba a dar un hijo. Ella quería ayudar, su ayuda a Dios. ¿Y qué usted cree? Quedó semi embarazada, al menos de 1 mes, 2 meses, perdió el bebé. Dice que ella, Señor, bueno, no voy a tener hijos, ya será pues. Y ella, ¿qué tú crees lo que hizo? Se arrepintió. Le dijo, Señor, perdóname porque tú me diste la palabra que yo iba a tener mi hijo. ¿Y qué usted cree lo que hace Dios? Por eso es que Dios es tan bueno. Ella apenas que se arrepintió, pasaron días y meses y quedó embarazada sin necesidad de ir a médico. Porque Dios es un Dios de los milagros. Cuando nosotros, la habilidad humana, ya no puedes más. Y es como hablábamos en el programa anterior, cuando tú tocas fondo en situaciones, nada más te toca mirar para arriba.
porque en el fondo no puedes mirar para ningún lado, nada más tienes que levantar la vista y ahí es que Dios interviene entonces cuando nosotros podemos volvernos a Dios. Como la lagartija ahí en el fondo mirando para arriba. Me gustó mucho esa frase que dijo Martí de que ni Wall Street es bueno profetizando lo que pasó ayer. No lo que pasa mañana. Y es bueno ver que Dios siempre provee algo. En un momento, mira, Dios a través del profeta le había hecho el milagro de resucitarle el hijo. Y después Dios la provee de otro milagro, de que no pase el hambre. Y con todo eso, cuando viene le da más. Cuando viene que ella reconoce que debe volver, Dios le dice, no, ahora te voy a dar con intereses. Por eso es que el evangelio, hermano, miren, no se aparte de la fe. Si usted ha pasado por momentos difíciles donde a lo mejor usted económicamente, por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en los bienes que se posea. A veces pensamos que ser cristiano no vamos a pasar por crisis, no vamos a pasar por hambruna, no vamos a pasar por un momento saber que no tenemos, pero llega un momento de que aunque usted no tenga, usted está bajo promesa, y esa es la diferencia que pasó con esta viuda y con esta mujer, que la diferencia es que ella estaba en obediencia a lo que Dios le había dicho. Sí, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Ya casi estamos por terminar. Así que, sin más, yo quiero desearles que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana. Vamos ahora a estos últimos minutos. Yo creo que nos quedan unos minutos todavía por ahí. Sí, Padre, vamos delante de ti en esta hora, Señor, Jesús, invocando tu nombre, como dice tu palabra, Señor, que tú eres el Dios de la restitución. Y así como dice, Señor, en este verso en Joel 2:28, de que tú restituyes los años que comió. Señor, hay personas, Señor amado, que se ha pensado que todo está perdido, cuando no es así. Señor, yo te pido que un milagro sobrenatural venga sobre esas vidas, Señor eterno, de abundancia, Señor, para tu pueblo. Señor, venimos en esta hora declarando el poder de la restitución, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias porque tú restituyes la salud, tú restituyes los empleos, tú restituyes, Padre, el amor, la pasión por las almas. Amén. Hay gente que ha perdido el amor a causa de todas estas redes sociales que nos promueven a veces mentiras de la obra de que tú haces, Señor. Y en esta hora venimos declarando tu poder sanador y restaurador sobre el pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Últimas palabras, Martí. Amén, gloria a Dios. En el Segunda de Reyes, capítulo 4, 13 y 14, mucho antes del verso del capítulo 8, ya Dios estaba moviendo los hilos para que todo fuera restituido a la tsunamita. El profeta le dijo, ¿quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? Él se refería, ¿quieres que convenza sus corazones y mueva sus corazones para que hagan algo por ti? Y ella no supo en ese momento lo que Dios quiere hacer. Pero en el capítulo 8, quizás de las palabras retumbaban en la cabeza de la tsunamita, y ella se acordó que aquella cita, en ese día que ella pudo entrar al palacio y reclamar lo que había perdido, esa cita ya había sido pactada muchos años antes. En el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Me encantan los testimonios de los hermanos que nos sintonizan. Yo sé que hay personas que nos esperan. Le damos gracias a Dios porque siempre buscamos en el altar la presencia del Señor, una palabra que pueda producir ese cambio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sigan esta emisora, que esta emisora promueve la palabra y que usted como yo nos fundamentemos en ella para ver los milagros que Dios ha determinado. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. Yo quiero ser esa fuente de